Den den pe yong lo sho zo lo gong zhe lo de den ye den de ren ye de ran nam da rab zhe ve jin ye dun ge ji yin ze shen ni je du gra le bun ze gong da si be zhen ra ma re men tum ne du ne che ze ve ro zo gong la pu je dar ze yin lai zhe je yong den song ro de re che ro ni mo ni mo le ji cha ro ro ze jin Mare misre dungra nyugu chinye jente radhe nam dene tajin sajyo dorsun yenden luzo jase tuku chuntra chudan chunye jente dalu misre jambe yung lai du zedene cheche chenra vesre je dalu demo menparab srane Ca đoàn tên chơi dùng lối tàu quay lối chơi bóp bè nông hoa gió tu số lối con cái thu chế sợi chỉ tàu tôm chế nông hồng ba tên chơi trên trong tên ba con đam để lối đó sa Jamya Shana Dorje Jenreze Saye Nimbo Deva Nam Prasar Namge Nimbo Shambai Kundu Zon Nyeve Seshin Jelo Shaje Wu Sheje Kala Jenravi Jenguraje Zebe Don Durje Len Lapo Gerve Tenbai Kunne Sanjebe Kajurumbo Chel Shaje Wu Sarabgundu Sija Tanyele Tamke Samme Shage Yongzon Chen Chanchum Nyembe Lamgen Karma Pa Meje Debe Jewe Tsoge Du Lasso Tene Tatanda Junden Geje Ta sanje son bribara she de de sinking ten kam sampling ge chosog member thang tene dago ka juling ge chosog member nge mo shi nim ba che ro nim ba che nam ba thang ten thedar mai na yang zamne ge sasho kawa yin shuk de ken tene Chuju Chigdan Lama Chige Damsik Delve Cheron Homotsangala Rashideles Shugi Tongo. Khenpo Rinpoche os desea la bienvenida a todos los miembros de Karma Sempeling, Dakpo Kagyu centros budistas en los que Khenpo Rinpoche enseñó durante años y años y conoce bien a los miembros de esos centros y os desea a todos amigos del Dharma la bienvenida a este curso de verano y también desea la bienvenida a los que a todos los demás vivan donde vivan, practicantes todos los practicantes vinculados con nuestro linaje y nuestro director de linaje, y eso es lo que nos reúne hoy. Y como dijo Khenpo Rinpoche, quiere extender su bienvenida a todos. Ta tawu ka yu ling la lo ta kwa chik summer course ji chog yo de
다 디 최시라고테 단다다 단다 나산들 때문에 의수 탁벌 자르마tum 나양 미싱 유네 마 감슈예이. So el curso de verano ha sido organizado por Dakpo Kagylin, un centro en Francia, la sede principal de Karmapa en Europa, y ese centro, Dakpo Kagylin, es el que durante todos los años anteriores, a lo largo de los años anteriores, se ha encargado de la organización de ese curso de verano, que normalmente ocurre dentro del centro, en Dakpo, pero debido a la pandemia, el año pasado y este año, ocurrió y ocurre este año de modo digital. Telar summer course de Chongdong Kandes Chong Yueba. Tene Dalu course de Kari Yimba Tenzo Toma Tringe Mango de Shugi. Now los que asistieron a los cursos de veranos, más o menos de modo regular, estáis acostumbrados a la organización, pero como este año el curso puede ser visto en el internet, puede haber otras personas que no están acostumbradas a la organización y al origen, no conoce el origen, etc. O sea que Khenpo Rinpoche va a empezar, para vuestro beneficio, a explicar qué es Dakpo Kagylin, este centro budista, y explicará qué es este curso de verano, cómo empezó, y luego nos va a hablar, va a introducir el tema de este año. Western show de la show ne Toma Chojim Chungbarum Chepeyore, Tijene, Lama Kalurum Chepeyore, that Tenzu Yelena Tene, Young Gam Baron Chabda Ripidorje, then Dunchutun Shilo, Europe da Arishola Pepper. Now, in terms of en Europa y América del Norte, dentro del marco de los estudios tibetanos, budistas, y aquí más particularmente la escuela de Karmapa, la tradición de Karmapa, las enseñanzas se establecieron en el continente, y ocurrió lo siguiente, que al principio Trungpa Rinpoche, el fallecido Trungpa Rinpoche, que fue el primer maestro tibetano que estableció centros budistas en esos continentes, así como el fallecido también Kalu Rinpoche. Gracias a sus esfuerzos,
esos esos dos maestros han establecido muchos centros budistas en Europa y en América del Norte, y debido a sus esfuerzos el Rangjung Rinpoche Dorje, el 16º Karmapa, viajó a estos centros por primera vez, invitado por esos maestros en el 1974. France, Sané Dodong Shola, then Benson Shukentege, Sacha Fuche, that is in the Shinjil Lamne, that Kalmape, Europe Shoke, Densati Yin Songare. Now, in terms Este centro de Dagpo Kabyoli cómo ocurrió su creación. En el 74, Karmapa viajó a Dordogne, a la región de Dordogne. Había sido invitado por el fallecido también el señor Benson, que vivía allí y tenía muchas tierras allí. Y el señor Benson ofreció un trozo de estas tierras al 16º Karmapa para que lo consagrara y lo usara para construir un centro budista. Y también declaró que eso sería, Karmapa declaró que sería su sede principal en Europa. Yongrakine Chabrache Nore la Chepar Tuyang Yang Kambe Tanda Jamdende Kolodambe Jinkor Donchongi Jinkor Trinang Tende Shenjilap Trinang City Dol Trinang Doa Kongre Rangi Cha Ta Kongre da Mare Kap Dedushan Soki Tene Kolodambe Chinkordu Shenjilap Kolodambe Dumchoso Tenzo Kangat Nandoa Ti Indu Ne Chepar Jindre. Now en ese lugar, esa tierra que fue ofrecida, Karmapa o sea, en aquel entonces, Karmapa dibujó el mantra de Chakrasambhara, que fue enterrado en el terreno, y hubo una sadhana, una puja, una acumulación de la práctica del tantra de Chakrasambhara, y que fue practicado durante varios días en aquel lugar para consagrar esa tierra que le habían ofrecido. Esa es una tradición
de los tantras budistas y se practica en varios contextos y entre ellos uno de esas metas es consagrar una tierra para un propósito budista específico. 동보 싹딱 봐서 송어래 사찬들라 진짜지 잠나 땜바데 내 톱사 레당 마리 딱제 땅고. Now, in terms of ese tipo de ritual lo que hacen los maestros budistas antes del ritual es que examinan los detalles de la tierra para determinar si hay indicaciones de que esa tierra pueda ser positiva, buena tierra, para que el maestro pueda establecer con éxito un centro budista o un templo o construir una librería para los estudios budistas, una librería para los textos budistas, para favorecer los estudios. Y, o sea, se van a practicar unos tantras específicos y antes de ello el maestro va a examinar la tierra para ver si esa tierra que le han regalado es favorable, y si ve que las circunstancias son favorables, y si todo ese conjunto hace pensar que hay señales de que va a ser exitoso construir un centro o una librería o lo que sea, entonces en este caso se va a cumplir los rituales para consagrar esta tierra. Y las indicaciones deben ser indicaciones que permitan establecer monasterios, templos, centros y ver si esos centros contribuirían a que permaneciera la doctrina budista durante un periodo largo para beneficiar a muchísimos seres. Y si las indicaciones son esas, entonces el maestro va a consagrar la tierra, como acabamos de decirlo, y la dedicará a un propósito específico, como ya vimos, monasterio, centro, biblioteca. Netela. Same ngonchigi netela. Ngonchiki. Ngonchiki. Tene tabu kajulin tela tanda yosatela. Ji choso dal gande tsuna. Yabuji yongbi yobate same ngonchigi zigyo. So Ranchung Ripe Dorje e 16º Karmapa. Gracias a sus conocimientos ultramundanos, como tenía esta capacidad, adivinó
en cierto modo, adivinó que esta tierra en la que hoy está Dakpoka Yulin es una tierra en la que se podía establecer con éxito un centro budista o un monasterio, etc. Y que eso sería beneficioso para muchos seres y que contribuiría a propagar la doctrina budista. Sati dakpo metang tene yakab yungge temlu tang tembashe ne satela te yeb choye megingwe mema yinge ngone sanet lan ebe ta jing mema yin changmal tolma phu ta sandela ngende de jegi je choba nongwa tero chi se shugo ya yangkama teyang nang. Now, en cuanto al modo de consagrar esa tierra, antes del ritual, el maestro se acerca al señor Benson, que le ofreció la tierra, y también se encontró con gente de varios departamentos, gente de varios oficios, para oficio en la construcción y permisos de construir, etcétera, para asegurarse de que toda la gente que tuviera que ver con el proyecto, incluyendo a las autoridades, estarían de acuerdo con este plano, con ese. Y luego contactó a los seres no humanos que vivían en ese lugar y efectuó ciertos rituales para requerir también su permiso para el proyecto. Y aquí ese ritual consiste en requerir su permiso y también hacer ofrendas a esos seres no humanos asociados al terreno, a las tierras. Una vez que todos esos detalles han sido arreglados, entonces puede ocurrir la consagración del lugar. So in terms of en la escuela Karma Kagyu se encuentran las cuatro tradiciones antiguas y las 8 más recientes, las mayores, 4 mayores, las primeras, y luego las 8 menores. Y todos los tantras practicados en todas estas todos estos tantras practicados, de todos los tantras practicados,
el de la escuela Karma Kagyu es Chakra Samvara, el más específico del linaje Karma Kagyu, y ese ritual, esa práctica permite consagrar la tierra, y eso es lo que fue practicado para consagrar esta tierra. The late Karmapa visitó esta tierra en otras ocasiones. and Y durante la primera visita, en el 74, Karmapa nombró a Jigme Rinpoche como responsable del centro, y hace ya más de 40 años que Jigme Rinpoche dirige este centro. and then there is Y luego está el fallecido Shamarpa, que visitó de 15 a 20 veces Dakpoka Gyulin y dio muchas iniciaciones, enseñanzas, etc. Nenong de Gompara. Tene kong yang kachab doje loma tsowe tere la yang rik doje yang shalok ke tere kong sanet la lochu la se yuk nang ne shenji labyo Dingini Triro, Dr. dago gaji la area rang rwa. Then there is another Luego otro maestro budista del monasterio de Denang, Pao Rinpoche, creo, que vivió en Dordogne durante unos 10 años y era discípulo de Kakyab Dorje, el 15º Karmapa, y de Rangzhung Rinpoche Dorje, el 16º. Y gracias a él, como vivió aquí tanto tiempo, 10 años, también está su influencia espiritual para el desarrollo del centro. Kung chu rinpoche kung chin sompa tang yeba nika shabi yang yang cha Paul Bishiki. me jam gong kung chu Yeah. kung chin sompa tang yeba nika de la yang ne yang de pe yo de kung chin sompa de lo de chu singe gadi de me thong dong ki de yeba de dan da per chin ze ki se Furthermore, O sea, y además de Pao Rinpoche, hubo el tercer Jamgon Control y ahora el cuarto, su reencarnación, y ambos han visitado Dakpoka Gyulin y han dado enseñanzas ahí. also, one of Uno de las 5 reencarnaciones de Jamyang Khyentse, del fallecido Jamyang Khyentse, una de las 5 encarnaciones, su reencarnación asociada con
la perspectiva del discurso, de la palabra, perdón, de Jamaiquense, Beruquiense, el tercero. También ha visitado el centro, ha enseñado, ha dado iniciaciones y en muchas ocasiones en Dakpo Kagyu Ring. Also, the Y además también el Kalu Rinpoche, un maestro de meditación realizado, ha visitado Dakpo Kagyu Ring en varias ocasiones. then there is Luego está Genjun Rinpoche, un maestro de meditación budista que vivió y trabajó allí durante 23 años en Dakpo Kagyu Ring y en Dakpo Kundro Ling, el monasterio asociado con Dakpo Kagyu Ring, y también falleció en el monasterio de Kundro Ling. His Holiness Jangun Drukchin Yang Ling Kashete Pep Wang Nang Kashun Nang Tindechet. also the head of the Druk Y también el maestro de la escuela Drukpa Kagyu, su santidad Jamgun Drupchen, visitó en muchas ocasiones, también dio iniciaciones y enseñanzas en Dakpo. Shone Rubuche, Paksho Rinpoche, Tanung Kayuge, Tanung Matungi Tinda Tete. Park Churinpoche, Yeah, Khan Rinpoche Monastery. Rubuche. Then there is the Talung Kagyu. Uno de los más eminentes maestros lamas de la escuela Talung Kagyu, Aktu Rinpoche, del monasterio Rinpoche, también visitó Dakpo Kagyu Ring y también enseñó y dio iniciaciones en Dakpo. Kayuge Tembe Sonje Chembo. Tempe Soldier. Tembe, Tenzing Jibu Chembo. Then Shachin, Soxin Yamlin, Tartu Bayunkin, Drugu Jinramachang, Sanedala, Ting Nisum Shap Jabri. Also the late Tulku Ujin Y también Tulku Urgen Rinpoche, que vino aquí 2 o 3 veces y era de la escuela Baram Kagyu y uno de los más eminentes maestros de esa tradición, conocido como realizado en Mahamudra y Mahahati. So Dakpo Kagyu Ring is Por tanto, Dakpo Kagyu Ring es un lugar que fue bendecido por la presencia de todos estos maestros budistas. Sanjin Nima Vishon Chashana, Guru Jatsap, Dunjam Rinpoche, Jigdar Yeshiduje, Sanetala Pevre, Jure, Tamakusin Duje Yang Tongsa Sanetala. also Y también un maestro Nyingma, uno de los regentes de Guru Rinpoche, Dudjom Rinpoche, Yigdral Yeshidorja, vivió en esa cerca de allí durante muchos años y falleció también en ese lugar.
Amrasal Dingu Jensen. Tene? Techo Tembe Jansen. Tekchu Tempe Jansen. Tembe Jansen Tashi Panjur. Tseni. Yeah. Kono Sanet la link to Mape. Tabo Kajuni Rana Yang Wankachoka Nangre. Then there is Luego está Dilgo Khyentse Rinpoche, también fallecido. Y en cuanto a una de las reencarnaciones, las 5 reencarnaciones, es la reencarnación que está asociado a la mente despierta de Jamyang Gyaltsen. Y según aparece que Dilgo Khyentse Rinpoche tenía 2 nombres, Tekcho Tempe Gyaltsen y Tashi Palgyur, y en varias ocasiones pasó mucho tiempo en la región, y en estas ocasiones fue invitado a Dakpo, y allí dio muchas iniciaciones y enseñanzas. Chinze Ungbu, Chinleg Turku, Zongsar Chinze, Tuptin Chue Gyatso Yang, Tupten Chögi Gyatso. Sanet la Yang Pedevs. Then there Luego está Dongsar Khyentse, asociado con los actos despiertos, acciones despiertas, con la perspectiva de las acciones despiertas, de Tubchen Chögi Gyatso, y también ha visitado Dakpo en varias ocasiones. then there is the late Luego está Trulshik Rinpoche de la Escuela Nyingma, que también visitó Dakpo. as well as many Así como muchísimos más maestros de la Escuela Nyingma. yeah. You had the area. Estaba toda la región, todo el sector asociado con Dakpo. Y todos esos maestros, cuando estaban en el sector cerca de Dakpo, visitaban, eran invitados por Dakpo y visitaban Dakpo. Sakya Tritsin, el maestro de la escuela Sakya, también visitó Dakpo. As well as the late Chobje. Y Chokje Tri Rinpoche, también un maestro también famoso de la escuela Sakya, que también visitó en varias ocasiones. And His Eminence Tarse Khyentse. Tarse Khenpo. Tarse Nawang Sonam también dio muchas iniciaciones y enseñanzas en Dakpo Kagyu-ling. So there are many great. O sea que hubo muchísimos maestros tibetanos que visitaron Dakpo Kagyu-ling y que bendicieron el lugar con su presencia. Y
con su presencia y también a través de las iniciaciones y las enseñanzas que dieron. Ne cheparchin singitela kandichi te nambeg luxury yore hindu ge luxury yore christianity ge luxury yandu muslim ge luxury yandu ne cheparchin singit ne singit. Now, in most La mayoría de las religiones, budismo, hinduismo, cristianismo, islam, etc., en todas estas religiones está la idea de lugares específicos considerados como especiales, imbuidos del poder espiritual de los maestros, que visitaron o que vivieron y trabajaron en esos lugares. and Dakpo hoy en día es el centro principal de Europa en cuanto a la escuela Karmapa, de escuela de budismo tibetano Karma Kagyu, y el 17º Karmapa Trinitaye Dorje ha estado en Dakpo también en muchas ocasiones y también dio enseñanzas, iniciaciones, etcétera. Ne cheparchin singiti kodon kandichling gogresne professor Sambajila nge kandishu tindei kung sona ne cheparchin singitela yunsin sumyore sungto. now, Khenpo Rinpoche on one occasion Khenpo Rinpoche en una ocasión preguntó al profesor Sempaji, un grande practicante y pandita y maestro, y el instructor principal, uno de los instructores principales de Karmapa, le preguntó qué era lo que caracterizaba un lugar especial, qué es lo que hace que un lugar es especial en cuanto a una religión, una tradición, y dio 3 razones por las cuales un lugar podía ser considerado como especial. Tenzo sat la pep tene nzepa dam chine chung sha ba ji go gre sung. the first El primer motivo, dijo Sempa Dorje, sería que debe haber habido varios maestros que hayan visitado el lugar y que hayan practicado rituales, enseñaron y dio iniciaciones, que esos maestros actuaran actos para el camino del despertar. Esas circunstancias harían que el lugar sería especial. Jebu tambatso ta tinni ta yin kong du xue tre. Jebu tambat tamna ji pep sa ji de la shin ji lab nang do ga. the second El segundo motivo sería que muchos maestros realizados
hayan visitado ese lugar y hayan actuado en ese lugar los actos del camino al despertar. Y eso permitiría que el lugar fuera imbuido por la influencia espiritual del camino al despertar y por tanto serían un lugar especial. Sorry. No, lo siento, lo que acabo de decir. El segundo de los 3 motivos que hacen que un lugar sea especial, de hecho, no es el segundo, debe ser incorporado al primer motivo por el cual un lugar es considerado como especial. O sea que hemos visto el primer motivo. The second reason is, o sea que el segundo motivo es que el lugar albergue representaciones de cuerpo palabra y mente del Buda o de la iluminación, el estado de Buda. Entonces, claro, esas representaciones serían en otras religiones, claro, se trataría de otras representaciones, pero dentro del marco del budismo se trata de representaciones del cuerpo, palabra y mente despiertas del que fundó el budismo, el Buda Shakyamuni, el nuestro Buda histórico. so in terms of, o sea que en cuanto a representaciones asociadas con la forma, eso significaría, por ejemplo, una estatua o tankas, yidams, varias formas sobre las cuales se medita en el budismo, en los tantras budistas, etc. if we take en el ejemplo de Dakpo, en su templo, que es también el lugar donde se enseña, hay una estatua de Buda muy grande que, según el budismo tibetano, está rellena de sustancias secretas, sagradas, secretas, ¿no? Y una de ellas es una reliquia del Buda de esta era, nuestro Buda histórico, el Buda Shakyamuni. As well as other sacred, y también hay otras sustancias sagradas que se obtuvieron de la caja secreta de sustancias sagradas que pertenecía al Karmapa, al 16º Karmapa. there is also También
hay una sustancia sagrada en esa misma estatua que se obtuvo de uno de los dientes de Guru Padmasambhava mismo, del mismo Guru Sambhava, perdón. Y es una sustancia, una bolita redonda, pequeña, que apareció de modo milagroso de un diente de Padmasambhava. In terms of En cuanto a la perspectiva de la palabra, están las colecciones en ese templo, está la colección del Kangyur, que son todas las enseñanzas que dio el Buda Shakyamuni, y toda la colección de los comentarios de esas enseñanzas, el Tengyur de los maestros antiguos, comentarios de los maestros indios antiguos. and then Y luego está la tercera perspectiva, la de la mente. Y aquí en el templo, en el altar, ¿no? O más bien dicho, detrás de... Fuera del templo hay una estupa en la que están unos restos del fallecido Shama Rinpoche. and there Y hay otra serie de 8 estupas que también protegen sustancias sagradas relacionadas con la gran estupa en la que están las reliquias de Shama Rinpoche. Y o sea que estas representaciones son parte forman parte de lo llamado lugar especial. Son los tipos de la presencia de ese tipo de representaciones es lo que hace que un lugar pueda ser considerado como especial. Song Sanjeji Song Kanjur Yaga Pakbuyur Kaibatsu Song Tinjur Tilla Delpa Dreshe Pe Konsengi Jongla Darse Benzo Kong Hachang Chenbuchi. and then in terms of Y luego en Dakpo hay una biblioteca inmensa en la que se encuentran muchísimas escrituras de la doctrina del Buda Shakyamuni, y los autores son maestros indios, tibetanos, etc. Hay una biblioteca con obras bastante extensas en la que se puede estudiar, hacer, investigar, etc. and that would make Y eso es el tercer motivo por el cual un lugar puede ser considerado como especial,
y en en Dakpo Kagyu-lin se encuentran esas tres condiciones que hacen que un lugar es especial. And this will y que eso, aunque la gente que lo visita no lo note, eso va a impactar a toda la gente que se acerque, que entre en el centro. Pero 산년대 문에 제부 담바 문고 패송도 신질라벤네 체버진지 레샤스. pero 마 오는데 비립라 레바타 되는 통화도 요르그레스. 되니 양 때문에 very good네 소원도 노하된 요르그레스 뭐마이요 데베서미 요르. there are in the area en esa región hay centros budistas de otras tradiciones y uno de ellos, donde está Tulku Pema Wangyal como director, en una ocasión cuando Khenpo se encontró con él lo visitó, él le dijo a Khenpo que cuando viaja y luego vuelve a su centro, cerca de Dakpo, y cuando uno vuelve a Dordogne, hay dos ciudades en las cuales a las que se puede llegar por tren y dos posibilidades para llegar con la estación con el tren. Una se puede llegar a Bive o se puede llegar a Périgueux. Y dice que cuando llega a la una o la otra, a Brive o a Périgueux, cuando llega en tren, cuando llega a Dordogne, entonces personalmente experimenta el impacto de la influencia espiritual de ese lugar, debido a que tantos maestros vinieron aquí, algunos vivieron aquí durante años y años, y puede sentir esa influencia espiritual en cuanto llega a Brive o a Périgueux. Y esas explicaciones se dieron para que se vea claramente qué tipo de centro budista es Dakpo y para explicar que es el centro principal de la escuela Karmapa en el continente europeo. jingmerum bachela kan nang ne tapo ke yu ne na maung pa pena dancing da ma song na nga song ko ye song che kan nang to. Now in terms of the en cuanto a Ranchung Rinpoche Dorje, el 16º Karmapa, nombró a Jigme Rinpoche como cabeza para encabezar a Dakpo. Y en una de sus conversaciones de Khenpo, en una de sus conversaciones de Jigme Rinpoche con Karmapa, Karmapa le dijo a Jigme Rinpoche que había 5 cosas o perspectivas que quería ver establecidas en ese lugar. His Holiness Su Santidad escribió un documento en la que da esos 5 indicaciones y que selló con el sello de Karmapa y se lo dio a Jigme Rinpoche
미창마 추루루 제사 남배 최소 야부지 쪽쇼 The first of the five El primero de esos 5 aspectos es el deseo de Karmapa, que se hicieran esfuerzos para establecer un centro budista en el que la gente pudiera conocer, llegar a conocer la doctrina budista, familiarizarse con ella. 다 군도 남바든죠 다 교소노 롭종체 어즈레바든죠 때까지 삭준 따르도 죽황는 것에 죽황 없쇼 The second point Y el segundo aspecto era el establecimiento de un centro de retiro, o de los retiros tradicionales de 3 años, para el beneficio de los practicantes que se hayan desarrollado y que hayan practicado y que tras haberse a través de su progreso podrían beneficiarse de ese retiro de 3 años. 제품을 수이나 양 랍도 송외 대체 용도여나 랍종게 대주사 자백 금바당 안에 금바죠 송 the third point El tercer aspecto era, y se materializó, está aquí desde hace muchos años, era el hecho de establecer una institución monástica para los que hubieran hecho retiros, 1 o varios retiros de 3 años, o sea, establecer un monasterio para the fourth point y el cuarto aspecto era que se estableciera una gran biblioteca. Y un programa de estudios para que los estudiantes que estuvieran interesados en los estudios budistas que tuvieran un programa apropiado. Tene sanjegi songrap longba sosu keto le jurne longba sosu mi sanji tambata dabujep to baje maungbana zo to de songsha Juriagi like ya jurne dabujep gogrwa. Yeah. Then the fifth and last Luego, el quinto y último aspecto era que se estableciera un departamento de traducción a varios idiomas, traducciones correctas, porque sin las traducciones es difícil y casi imposible presentar las doctrinas budistas. Se necesitan traducciones correctas de las enseñadas de las escrituras budistas para poder transmitir las enseñanzas. and as was said Y como ya dijimos, su santidad escribió los detalles de esos 5 aspectos en un documento escrito que fue sellado y que le dio a Jigme Rinpoche. Kiwi le pet ne te kung le jawa kama beka no atege choso yang tabuka ju ne amara botang yin la choso jasi tu yus
Then Gambaya Jabius, Drupaya Jabshayus, Benzayan Sukyus. That Gumbakum Matuate, Lojung Detsugiatre. They tend that termasum, that Ogram Chirani, Samaj Tango, those canons. Now in 92, En el 92, Jigme Rinpoche vino a visitar, fue a visitar el Kibi en la India, y allí Khenpo Rinpoche y Tokpa Rinpoche, también fallecido, ahí vivían y trabajaban, y Jigme Rinpoche se fue a reunir con ellos y establecieron las enseñanzas y enseñaron allí, y o sea que Jigme Rinpoche cuando le fue a visitar les dijo que acerca de ese documento en 5 aspectos había sido capaz de dirigir Dakpo Kagyu-lin y que pudo establecer Dakpo como centro con varias ramas, más o menos un centenar de ramas a través de Francia, en toda Francia. Dijo, bueno, he hecho eso, ese centro, he hecho que se construyeran monasterio y centros de retiro y que funcionaran. Y también he podido trabajar en el aspecto de la librería y esos 4 aspectos, y o sea que esos 4 aspectos de momento están desarrollando y funcionan, pero el 5.º aspecto es el de departamento de traducción y asociado con la educación. De momento no he sido capaz de hacerlo real, de realizarlo. And Jigme Rinpoche had brought the document written by the late Jigme Rinpoche había traído ese documento escrito por Karmapa, en el que Karmapa presentaba el programa que quería que estudiaran los estudiantes en Dakpo. Había 3 tipos de currículum, de currículos, uno para estudiantes más avanzados, otro cursillo para los de capacidades medianas y otro para los principiantes. yang kama be gongshi gele joju yoba tenne hachang kalba sangbor tembe gasur chi sonta jowa tang gasur ni ka ti kabla kajubenyo kama kajubenyo ta chembonde tai gimbe kabra. So Jigme Rinpoche le pidió ayuda a Tokpa Rinpoche y a Khenpo Rinpoche para que realizaran ese 5.º aspecto, y Khenpo Rinpoche tuvo una reacción, en cierto modo se sintió triste y en cierto modo alegre. Triste porque pensó eso va a ser muy difícil de realizar, pero también alegría porque vio que podría contribuir
a que ese proyecto de Karmapa se volviera realidad, podía contribuir a ello. Now, at the time, he had En esa época no se había decidido verdaderamente y le dijo a Jigme Rinpoche que lo pensaría y luego le diría lo que había pensado. now later on, Khenpo Y más tarde, Khenpo Rinpoche y Tokpa Rinpoche hablaron de ello y Tokpa Rinpoche dijo, hagámoslo y intentemos lo mejor que podamos, intentemos hacerlo que funcione. so then Entonces, Khenpo Rinpoche se comprometió en ese proyecto y en el 93 ocurrió el primer curso de verano, ya hace más de 20 años. Y en cuanto al programa de enseñanza, hubo un año en que no pudo haber el curso de verano, fue ese año en que falleció Shamarpa y todos los demás años pues hubo un curso de verano. and Khenpo Rinpoche today Y hoy Khenpo Rinpoche está muy contento porque fue capaz de contribuir para hacer que en realidad ese quinto aspecto requerido por Karmapa y a través de todos esos cursos de verano no hubo dificultades particulares como enfermar y no poder hacer el curso o cualquier problema. Entonces Khenpo Rinpoche dice que está muy contento de haber sido capaz de contribuir a ese proyecto, de Karmapa. there is Hay mucho mérito en el hecho de poder cumplir, aunque sea un fragmento de los planes de Karmapa, y en el budismo tibetano y sobre todo en la escuela Karma Kyaglu y en todas las escuelas. Los Karmapas son conocidos como Budas, incluso fuera de la escuela Kagyu. Nime tula doji chepe nane tsig yeji he tumna yang tu samji sanje tamje tu nyebe gyur chagu songdo. now Hay un verso en el Sutra del Diamante, un verso, 4 versos, una estancia de 4 versos que dice lo siguiente: explicar a los demás, aunque solo sea
4 líneas, 4 versos de ese sutra. Is Equivale a una ofrenda inmensa a todos los Budas de pasado, presente y futuro. Shamba Singidra Singe Jonju Sambateke. Champa Sengedra. Da. Shui Ben Doi Nang Tu. Dong Sum Jin Jik Den Jik Kam De. Tong Sung Dik Dengi Kam. That's Tong Sung Dik Dengi Kam. De Rinpoche Na Dung Kong Ne. Yak King Jasu Ne. Nima Religion Do. Sanje Namla Pulwa Le. Dungi Ki Kamdala. Sanje Chi Song. Tsig Yala Chenin Chena Te Pinyon Che Song. Tsig Sanje Song Karina. Kari. There is the young Dochik. There is Otro sutra, el sutra requerido por un discípulo llamado el rugido del león, el rugido de compasión del león, y en ese sutra dice el Buda que un individuo de la era de degeneración, o sea, esa era en la que la ética ha degenerado hasta un grado bastante alto. Si durante un periodo como ese una persona explica correctamente, aunque sea 4 líneas, 4 versos de una enseñanza del Buda Shakyamuni, correctamente, entonces eso tendrá como resultado un mérito mucho mayor al mérito que provendría del hecho de llenar todo nuestro triquiliocosmo, llenarlo de las 7 sustancias más preciosas cada día durante muchos días y ofrecérselo a todos los Budas. O sea que hay más mérito en el hecho de explicar, aunque sean 4 versos de los discursos de del Buda, más mérito que el que se granjearía haciendo una ofrenda, como acabamos de decirlo, de todas esas sustancias tan preciosas. and these can be Y eso puede ser establecido por la lógica y el razonamiento también. so that's all for today in terms Lo vamos a dejar aquí hoy. Y o sea que Khenpo Rinpoche quiso introducir todo el contexto de los cursos de verano de Dakpo Gyulin.
Ravayue, Chenamba, Konam Chonrona. Khenpo Rinpoche hopes and prays Khenpo Rinpoche espera y reza que todos los que estemos presentes a ese curso de verano, y que ese curso de verano dé ese buen resultado y que todos recemos por lo mismo. yes. Tabu Kajuling website Nang Tongro Nang. Now in terms of questions that Si tenéis preguntas, habrá una vez a la semana una sesión de preguntas y respuestas, y entonces tenéis que mandar vuestras preguntas por correo electrónico a Dakpo Kagyuling, y su correo electrónico está en su página web. Y el correo electrónico debe ser mandado la noche antes de la sesión como máximo la noche antes de la sesión de preguntas y respuestas. Khenpo Rinpoche says he has no Khenpo Rinpoche dice que no tiene consejos específicos en cuanto a preguntas y respuestas, pero quisiera pediros que por favor limiten las preguntas al tópico, al tema que estamos estudiando. Senandi tamshasipane tamnene pena nanachi balap chupai Solendo wa do war sho.